Quiere decir cómo agarro lo que tengo, lo que me ha pasado y lo convierto en algo productivo. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, por ejemplo, si no hubiese sido por, y usted lo llena allí, si no hubiese sido por tal cosa, yo hoy no tendría, y vuelve y lo llena. Si no hubiese sido por el drama, o sea, lo que es la historia de la persona. Exactamente. Si no hubiese sido por esa experiencia difícil. O sea, el divorcio, la salida del trabajo, X o Y. O X o Y, entonces yo hoy no tendría tal cosa. Entonces eso es capitalizar y darnos cuenta de que pasar por eso, superar esas experiencias, nos trajo fortalezas, nos trajo nuevas formas de resolver los problemas y nos trajo nuevas oportunidades porque se cerraron unas puertas que después hicieron que otras se abrieran o van a hacer que otras se abran. Entonces, es decir, ¿cómo capitalizo? ¿Cómo le pongo un interés a esa cuenta bancaria de historias que tengo para que entonces se conviertan en riqueza para mí? Y el tercer punto. Y el tercer punto es el más importante de todos, que es el de tomar acción. Entonces, reconciliaste tu historia, te reconciliaste con tu historia, capitalizaste lo que aprendiste y de último, ¿qué haces? Tomas acción, empiezas a dar los pasos necesarios, por ejemplo, para entender que si a lo mejor tú tuviste un papá o una mamá que hizo que tú tuvieses un amor por las finanzas o por el ser abogado o por el ser doctor, entonces empieza a tomar acción si tú te diste cuenta que quieres capitalizar en eso, en esos conocimientos, en esas cosas y buscar un trabajo en esa área, que no quiere decir que tengas que empezar a estudiar después de que no tienes el tiempo, pero a lo mejor puedes empezar a buscar acercarte un poco a un área que siempre viste en tu historia personal y que te llamó la atención. O a lo mejor un papá que te abandonó, como desde el abandono yo puedo capitalizar y puedo reencontrarme a mí mismo. Y no solamente eso, sino que a lo mejor ya eres papá o eres mamá o eres una persona buscando una pareja que tiene que asegurarse cuando tome acción que va a capitalizar en su experiencia para no cometer los mismos errores y vas a actuar de una manera más inteligente. O sea que de eso se trata tomar acción. Entonces, perdonar, capitalizar y tomar acción. Exactamente. Qué bonito esos puntos. Con eso yo siento que vamos a lograr mucha paz, vamos a lograr que nuestra historia deje de ser una piedra en el zapato y se convierta en un empuje para nuestro propio éxito, en un empuje para nuestra propia felicidad. ¿Qué le dices a aquellas personas, por ejemplo, que ahorita están pasando, ok, listo, ya está el drama, están en ese cambio, están como en esa nueva reestructuración de vida, pero también hay como mucho miedo y hay como muchas cosas que dentro del entorno, en esa adaptabilidad, pues pueden estarse desequilibrando, Alberto? Mira, el miedo es natural, pero al miedo hay que enfrentársele. El miedo, gracias a Dios, existe, porque si no estaríamos todos preguntándonos qué pasaría si saltamos de un quinto piso y no tuviésemos el miedo. Entonces el miedo es el que hace que nos cuidemos físicamente, que nos cuidemos como personas, que cuidemos a nuestra familia. Pero el miedo a veces sabemos que es irracional. Cuando sabemos que el miedo es irracional, es cuando tenemos que asustarnos del miedo y entonces enfrentarlo y decirle, ok, miedo, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que puede pasar si yo tomo esta decisión, si yo cambio de trabajo? Si yo me alejo de una persona que es negativa y que no debe estar en mi vida? ¿O qué pasa si yo me quito el miedo y finalmente le declaro mi amor a una persona por la que siempre he sentido algo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y trata de desarrollar en tu mente cuál es ese peor escenario para que te des cuenta que no es tan grave como parece. Y que en ese momento, siempre y cuando no haya un riesgo, siempre y cuando tú no pongas a tu familia en riesgo, no pongas tu integridad en riesgo, vale la pena tomar ese riesgo, vale la pena lanzarse un poco y descubrir qué pasa. Y tocaste allí un punto bien interesante y es alejarse de las malas personas, porque yo creo que cuando uno tiene amigos o familiares, porque el núcleo familiar es tan importante, pero hay gente tan tóxica que pueden estar como desequilibrando de chismes, de superficialidades, de energías, que uno tiene que como hacer allí también un pare y decir, epa, o sea, ¿qué es lo que está pasando y qué personas son las que me nutren o qué personas pueden estarme llevando por un camino que no es? Totalmente, con una ventaja maravillosa, que de ese grupo de personas, mi querido Alfonso, donde nosotros podemos encontrar negatividad, hay personas que tenemos que ver todos los días y hay personas que podemos elegir si las vemos todos los días o no. Entonces hay que hacer esas dos listas completamente diferentes, porque si tú tienes un jefe que tiene muy mala energía, pero tú dependes de ese trabajo, es un poco más difícil. Entonces la manera de tratar a la gente negativa es alejarte de la gente de la que puedes prescindir, de la gente con la que no tienes que socializar, a quien no tienes que llamar a invitar a tomarse un café, pero aprender a lidiar con las personas con las que todos los días tienes que vivir hasta que puedas hacer ese cambio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir no tomarme las cosas que el jefe dice de una manera personal, comprender la propia historia del jefe, no para caer como tonto uno, sino simplemente para entender que no es contigo, que no es personal, que ese individuo... Como colocarse en los zapatos también de esa persona, del por qué actúa o por qué
se comporta de esa forma. Exacto, y eso tampoco es para caer de tonto, y entonces ahora que el jefe te mande 12 veces a buscar café y te diga, sí, necesito 6 veces. No, no es para caer en eso, pero es para tratar de entender por qué la persona lo hace, y eso te va a dar la paz de lidiar con esa situación sin caer en rencores todos los días. Alberto, mil gracias. Esos puntos estuvieron súper claros. Yo sé que esto le va a ayudar a muchísimas de las personas que hoy nos están viendo, y no nos podemos ir sin darle la afirmación de este hermoso día que dice así: hay para mí riquezas y abundancia sin límites en el universo. Hay para mí riquezas y abundancia sin límites en el universo. Porque cuando nosotros realmente allí reconocemos, como lo decía Alberto, capitalizamos y tomamos acción, pues el universo entero nos da abundancia en esa gran apertura que aquí y ahora eres donde realmente construyes tu mayor sueño.